Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Entre tanto, yo creo que ya van a ir ingresando el resto de los compañeros. Les voy a compartir un ratito mi pantalla para entrar con el siguiente tema, ¿no? Este segundo parcial más, como que ya estamos terminando toda la parte de teoría, ya para el tercer parcial es netamente trabajo en taller, ¿no? Entonces, para el trabajo en taller, más adelante vamos a ver de dividirnos en grupos para poder ingresar al taller y poder realizar las prácticas. Tomando en consideración que en realidad tenemos tres prácticas, ¿no? Una que es la parte de grasas, el otro que corresponde al montaje y alineado de poleas y el tema de montaje y desmontaje de cajas reductoras, ¿no? Entonces, vamos a ver de organizarnos. Lo que sucede es, como ustedes han visto, ustedes también los han estado organizando por grupos para poder ingresar a los talleres, ¿no? Ya no nos falta mucho, en realidad nos falta completar la parte de correas, la parte de rodamientos, eh, ver un poco de alineación y después de eso el tema de... Tenemos un kit, como les estaba comentando, para la parte de ensayo de grasas, entonces vamos a tener una clase más de teoría para eso, ¿ya? Entonces, ahorita, bueno, ya les estoy compartiendo la pantalla. Eh, Vamos a comenzar a ver esto del tema de las transmisiones. Hasta, bueno, la última clase que tuvimos, estábamos viendo transmisiones flexibles en función de lo que eran las cadenas. Y bueno, ahora nos toca ver lo que son las correas, ¿no? En ese sentido, todavía estamos hablando de sistemas de transmisión mecánico, ¿no? Entonces, viene una pregunta, ¿no? ¿Qué es un sistema de transmisión mecánica? Básicamente, lo que nosotros buscamos con un sistema de transmisión es, uno, transmitir potencia, otro, establecer una relación de transmisión y finalmente transmitir lo que es el movimiento, ¿no? En algunos casos se puede transformar el movimiento, como habíamos visto, ¿no? Que podemos transformar, como en el caso de engranajes, de movimiento rotacional a movimiento lineal. Pero en este caso en particular para las correas, bueno, básicamente no es así, ¿no? Sino más que todo es transmisión de potencia, transmisión de velocidad, relación de transmisión, pero a la entrada sí tenemos movimiento rotacional, a la salida también vamos a tener movimiento rotacional, ¿no? En algunos casos sí se puede hacer inversión de giro, ¿no? Tiene algunos detalles, pero generalmente la relación es si una polea gira en sentido horario, la otra polea también va a girar en sentido horario, ¿ya? Entonces, de manera general, ¿no? Cualquier elemento de transmisión mecánica, ¿no? Los denominamos a los mecanismos que se emplean para transmitir energía mecánica desde la máquina al elemento motor o los órganos de trabajo de una máquina con transformaciones de velocidad y fuerzas o momentos, ¿no? Por otra parte, hay que considerar también de que cualquier sistema de transmisión está ligado a algún tipo de motor para que comience a realizar su trabajo, ¿no es cierto? Eh, Posterior a eso, es un poquito para que refresquen sus conocimientos. A ver, miren, tenemos en el punto de partida A, aquí, tenemos un motor de 3 HPs que está en baja, que baja quiere decir, ¿no? El tema de la velocidad, tenemos 1780 RPM para este motor, ¿no? Tenemos los diámetros de las poleas, este mide 6 pulgadas, este mide 12 pulgadas. Y lo que nosotros queremos es saber exactamente cuál es la velocidad en el punto de salida C. Tenemos el punto de entrada A del motor, el punto de salida B de la polea del sistema de transmisión a la caja reductora. Si se dan cuenta, esta es una caja reductora de tornillos sin fin corona, ¿no? Y finalmente tenemos el punto C. Un segundito, ahí está. Entonces, por una parte, miren, no es tampoco tan complicado. Es básicamente recordar un poquito lo que habían aprendido en elementos de máquinas que corresponde a relaciones de transmisión, ¿no? Yo tengo aquí mi relación de transmisión, básicamente tengo 12 sobre 6, ¿no? Y esto nos da 2. ¿Qué quiere decir? Este va a dar 2 vueltas y este va a completar una vuelta, ¿no? Estamos reduciendo prácticamente a la mitad. No, si estamos reduciendo a la mitad, ¿cuánto es la mitad de 1780?
A ver si me pueden colaborar. A ver, hasta aquí tenemos 500, 850, 890. No sé si estoy mal. Hasta este punto de acá nosotros ya tendríamos 890 RPMs, ¿no? Dice que la caja reductora acá tiene un ratio. El ratio quiere decir relación de transmisión de 40 a 1. Quiere decir que el tornillo sin fin está dando 40 vueltas y la corona va a dar solamente una vuelta, ¿ya? Muy bien, entonces hasta este punto tenemos 890 RPMs. Ahora vamos a ver de calcular. Ya con un poquito más de precisión, vamos a revisar el cálculo que hemos hecho hace un momento. 1780 dividido entre 2, 890, ¿no? Ahora 890. Este tornillo de acá está dando 40 vueltas y esta la salida va a tener 1. Básicamente este 890 tendríamos que dividirlo entre 40, ¿no? Lo que nos da un radio aproximado de, un segundito, lo que nos da un radio aproximado a una velocidad de salida aproximada de 22 RPM, ¿no? Aquí el dato que nos está dando de referencia desde A hasta B es de 1 a 2 y nos dice que la velocidad de salida es 21 acá. Lo que pasa es que no manejamos generalmente decimales, ¿no? Pero bueno, el 22 es un aproximado de la relación de transmisión que nosotros tenemos. Hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Es un breve repasito de lo que ustedes ya hicieron en elementos de máquinas o diseño de elementos de máquinas. No sé qué se llama esta materia. Ya. Generalmente en un sistema de transmisión, como estamos viendo acá, podemos tener desde distintos tipos de elementos, como por ejemplo un motor. Estamos hablando de una caja reductora y un sistema de acople. Las cajas reductoras vienen de dos formas, ¿no? O sea, hay una forma en la que permite que ingrese, es como un macho-hembra más o menos. Permite que ingrese el eje del motor directamente a la cavidad que tiene la caja reductora. O en algunos casos, generalmente es así, utilizamos el eje del motor y bueno, la caja reductora también tiene un eje, tanto a la entrada como a la salida. Entonces tenemos que utilizar algún tipo de acople, ¿no? Dentro de los acoples, no sé si esta parte la vieron en elementos de máquinas, hay distintos tipos de acoples, ¿no? Viene lo que son los acoples flexibles y los acoples rígidos. Generalmente tenemos los acoples flexibles cuando tenemos que trabajar con velocidades muy elevadas, pero no con torques elevados. Esto de los acoples flexibles generalmente son utilizados para velocidades elevadas. ¿Por qué? Porque permiten el desalineamiento y absorben el desalineamiento. Los acoples rígidos, en cambio, no trabajan con velocidades elevadas y es más, tienen que tener una tolerancia bastante fina al momento de alinear. ¿Por qué? Porque no toleran desalineamientos, ¿no? Hay distintos tipos de acoples. Entonces, en el caso de los acoples, al momento de hacer mantenimiento, más que limpieza y cambiar el elemento del centro, tiene un elemento intermedio que permite acoplar las masas que se acomodan tanto al eje del motor como al eje de la caja reductora, puede ser de alguna bomba. Entonces, la parte del centro generalmente es la que recibe toda la carga. Entonces, es algo que sí se puede cambiar como mantenimiento correctivo, no preventivo, sino más correctivo, esperando a que falle, ¿no? Después de eso tenemos una caja reductora y aquí tenemos un sistema de transmisión de fajas, ¿no? Y finalmente tenemos una banda transportadora. Tenemos a lo largo del eje tenemos puntos de apoyo, lo que vendrían a ser los rodamientos, que están soportando básicamente un lado de la polea. El tema de desalineamiento que pueda tener en este caso este sistema de transmisión recae sobre los rodamientos. Si yo tengo un exceso tensado en el tema de la correa, ¿eso sobre qué recae? Sobre los rodamientos. Si esto está desalineado, la carga se va a distribuir más a un lado que al otro, por lo tanto, igual los rodamientos van a sufrir la sobrecarga, ¿no? Entonces, de una u otra forma, si se dan cuenta, en algunos casos, los puntos de apoyo, los rodamientos, son elementos bastante importantes en la transmisión, ¿no? Este es un ejemplo de transmisión compuesta donde están viendo distintos tipos de componentes, ¿no?
Por otra parte, esto de acá es un poquito para que recuerden, son las ecuaciones de relación de transmisión, ¿no? Generalmente tenemos dos tipos de situaciones. Una situación en la cual tenemos una polea motora, una polea movida, ¿no? La polea motora de menor tamaño, la polea movida de mayor tamaño, que se lo conoce como reducción, ¿no? Estamos reduciendo la velocidad y estamos ampliando el par torsor. En este otro caso de acá, tenemos todo lo contrario, ¿no? Tenemos en la parte motora un diámetro mayor de polea y en la parte movida un diámetro mucho menor, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esto es un multiplicador de velocidad. ¿En qué casos utilizamos cada cual? Generalmente en industria nosotros utilizamos lo que es la parte de reducción. ¿Por qué? Porque por más de que el motor esté en baja, 1780, 1420, 1110 RPM, que así vienen los motores en baja, lamentablemente son velocidades elevadas, estamos hablando de revoluciones por minuto. Entonces, si yo por ejemplo con mi motor en baja directo que está con 1780 RPM hago girar la banda transportadora, los elementos que tenemos aquí van a salir disparados, ¿no? Entonces, lo que se busca, y aquí lo está haciendo por etapas, miren, tenemos una caja reductora que lo que va a buscar es que esto reduzca, ¿no? Como lo está haciendo acá de 1780, puede tener esta caja reductora la misma relación de transmisión de esta, de 40:1. Vamos a dividir en 40 partes esos 1780. Gracias a la relación de transmisión acá, que también va a ser de reducción, vamos a seguir disminuyendo, ¿sí? Eh, de esta manera, donde estábamos acá, este sistema de transmisión, el más convencional, es el más utilizado, ¿no? Por otra parte, el tema de multiplicadores de velocidad no es que no se utiliza. Se utiliza, pero no tanto en sistemas de transmisión por correa, sino más que todo en engranajes. Un ejemplo claro de esto es, no sé si ubican los parques eólicos, ¿no? Donde tenemos estos elementos que aprovechan la energía del viento, que al momento de hacer girar el rodete, al momento de hacer girar las palas que tiene el generador eólico, lo hace de manera lenta, ¿no? Debido a que las palas, todo lo que es el conjunto del rodete en realidad es bastante grande y tiene bastante peso, no puede girar rápido, ¿no? Porque generaría mucha vibración que terminaría colapsando toda la torreta, ¿no? Entonces, tiene que girar bastante lento. En este tipo de sistemas transformamos lo que es la energía cinética del viento en energía mecánica de movimiento, ahí es donde entra el rodete, y seguimos transformando, ¿por qué? Porque la velocidad con la que gira es muy lenta, decíamos, entonces tiene una caja multiplicadora de velocidad en el interior, que lo que hace es que la velocidad de entrada, que es bastante baja, a la salida se vuelva mucho mayor. Y eso es para que el generador eléctrico pueda trabajar, porque el generador tiene curvas de trabajo que son con velocidades elevadas, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos se podría utilizar lo que se conoce como multiplicadores de velocidad, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran que les repita tal vez. Ninguna ahí. ¿Ya? Todo claro. Por otra parte, vemos el tema de rendimientos en la transmisión. Hasta cierto punto les voy a explicar esto, pero no es tan necesario que nosotros sepamos, ¿ya? Lo que sucede es que cada elemento de transmisión genera pérdidas, ¿no? Genera pérdidas ya sea por disipación de energía en forma de calor, como es el caso de las correas, ¿no? Si nosotros agarramos y nos fijamos en las correas, cuando estas de acá, por ejemplo, bueno, el principio de funcionamiento tienen es por fricción, si no las tensamos bien van a comenzar a patinar, al momento de comenzar a patinar van a comenzar a disipar calor, entonces hay deslizamiento que se está transformando posteriormente en pérdida en forma de calor, ¿no? En el tema de la correa. Entonces, cada uno de los elementos de transmisión tiene un determinado rendimiento, ¿no? Lo que quiere decir de que en teoría la potencia que entra a un sistema de transmisión en teoría es la misma que sale. Pero si consideramos estos elementos de los rendimientos, en realidad si yo tengo 3 HPs que está ingresando a mi sistema de transmisión,
lo más probable es que salga unos 2.7, 2.8, 2.8 tal vez en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, de forma más real, la potencia que entra no es la que sale. De forma ideal, sí, ¿ya? Entonces, es como les comentaba, ¿no? Entra una potencia, pero no generalmente es la misma la que sale, ¿sí? Dentro de los sistemas de transmisión, esto de acá es para que tengan un poco de conocimiento. Esto que dice gama de productos PT es una gama de productos que trae SKF, ¿ya? SKF les permite a ustedes, en realidad, comprar todos los componentes del sistema de transmisión, tanto para las cadenas, ¿no? Las ruedas dentadas para las cadenas. Tenemos lo que son las correas, los distintos tipos de perfiles de correa. Tenemos poleas estandarizadas con distintos tipos de canales. Estas poleas que utilizan estos bujes o también conocidos como casquillos. No es necesario, no es obligatorio que vengan estos, pero en términos de mantenimiento sí son bastante útiles en el sentido de que permiten que el montaje y desmontaje sea mucho más sencillo para las poleas. Y pasa lo mismo para las ruedas dentadas, ¿ya? Por otra parte, tenemos el tema de los acoplamientos, ¿no? Hemos visto, les estaba comentando, hay acoples que son flexibles y otros que son rígidos, ¿sí? Para el tema de las transmisiones por correa, a ver un segundito. Entonces, estábamos mencionando hace un momento que el principio de trabajo que tiene la correa con respecto a la polea, en este caso nos estamos enfocando más en lo que es una correa trapezoidal, no es cualquier correa. El principio de funcionamiento es por contacto, por fricción, ¿no? El canal de la polea, este canal, tiene un acabado superficial en su fabricación que no es muy rugoso, por así decirlo. Sí tiene algo de rugosidad, pero no es muy rugoso. La superficie que tiene la correa, de alguna manera, sí es un poco rugosa para que permita generar esto que se conoce como el efecto cuña, ¿ya? ¿En qué consiste el efecto cuña? El efecto cuña consiste en que yo estoy realizando el tensado, de una polea con respecto a la otra polea. Estamos realizando el tensado y al momento de tensar, ¿qué es lo que va a pasar con la correa? Va a ingresar con esta fuerza, va a ingresar con lo que se conoce como tensión de faja al interior, ¿no? Y va a crear este efecto que se conoce como cuña. Esa tensión, esa fuerza que está ingresando por acá, se va a distribuir hacia este lado y hacia este lado de la misma o en la misma proporción, ¿no? Es como, hay un ejemplo en el cual vemos una mesa con cuatro patas, digamos, ¿no? Vemos una mesita con cuatro patas y en esa mesa con cuatro patas nosotros ponemos un peso de 100 kilos en el centro. ¿Qué es lo que pasa con ese peso de 100 kilos? Se va a distribuir en las cuatro patas de forma simétrica, ¿no? 25 en cada pata. Lo mismo pasa acá. Si acá yo tengo una fuerza de tensión, esa fuerza de tensión se va a distribuir, ¿no? De forma simétrica en cada uno de los lados de la correa. Esta fuerza es la que permite generar ese efecto que les decía que es como cuña, ¿no? Que hace que entren en contacto estas superficies y comiencen a trabajar por fricción, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ninguna? Ninguno, digamos. Ya, continuamos entonces. Es importante saber cuáles son las partes de la correa, ¿ya? Por una parte tenemos esto que se conoce como la sección de tensión, esta de acá, que está hecho de distintos tipos de materiales, ¿no? Muchos de ellos son fibras sintéticas, el más usual es el aramid y el otro es el Kevlar, ¿ya? Son tipos resinas sintéticas o fibras, como les estaba comentando, que tienen un alto grado de resistencia y elasticidad, ¿ya? De todas maneras, hablamos de la elasticidad porque estos elementos, las correas, a diferencia del tema de las cadenas, por ejemplo, las cadenas son elementos rígidos, las correas no, son un poco más flexibles, ¿no? Entonces, están sujetos a deformaciones. ¿Qué es lo que permite que la deformación no se dé de forma prematura
o que en algunos casos la correa permita soportar cierto tipo de cargas, tomando en cuenta de que en algún momento se va a estirar, pero tiene que volver a restituirse, tiene que volver a su posición inicial. Son estos materiales que están viendo acá, lo que se conoce como el poliéster, el aramid y el Kevlar, ¿ya? Después de eso tenemos estos otros elementos que se los conoce como cuerdas de tensión, ¿sí? Las cuerdas de tensión, miren, una característica que tienen las correas es que ayudan a amortiguar lo que son los impactos, ¿no? Debido a sus propiedades elásticas. Y aparte de eso, también se debe a estos elementos que se los conoce como cuerdas de tensión, ¿no? Que básicamente lo que hacen es absorber estas cargas de vibración, estas cargas de impacto que pueda tener el sistema de transmisión, ¿sí? Después de eso tenemos esto de acá que se lo conoce como cubierta, que básicamente es toda la parte externa de la correa, que tiene el objetivo de proteger de impurezas, de algunos elementos que puedan deteriorar de forma prematura la correa, aunque aún así se recomienda siempre hacer una limpieza, limpiar elementos, suciedades dentro de los canales, y peor aún si hay algún tipo de aceite o algo que pueda generar incluso fricción, ¿no? Aparte de eso tenemos esta otra sección de compresión, la parte de acá del centro, que es lo que ayuda a generar el efecto de cuña, ¿no? Es como, no sé si alguna vez han visto estos protectores auditivos que son descartables, están hechos como de goma espuma. Y estos protectores auditivos ustedes agarran con sus dedos, los presionan, los hacen una bolita, los meten a su oído, sueltan y ese ratito se expande, ¿no? Es algo parecido con esto, solo que obviamente esto es un poco más rígido que la goma espuma que se utiliza en los protectores auditivos, pero tiene la misma función. Se entra con un poquito de presión y una vez que se acomoda en el canal se suelta y se expande y ya depende de la fuerza con la que nosotros estemos haciendo el tensado de la correa, ¿ya? Entonces básicamente esas son las partes que tiene el sistema de transmisión. En los sistemas de transmisión por correa tenemos, al igual, esto también lo habíamos hablado en las cadenas, hay un ramal más tensado que el otro. Siempre va a ser así. Y esto se debe a que si yo hago un corte de sección acá, ¿no? Hago un corte de sección por este lado, y resulta que el ramal tensado es igual al ramal destensado, quiere decir que la fuerza que viene acá es la misma que viene acá, esto de acá no va a girar. Entonces siempre hay un lado que tiene más tensión que el otro, ¿no? Por otra parte, nosotros al momento de realizar el tensado, cuidamos lo que se conoce como el ángulo de contacto. El ángulo de contacto es todo el arco que cubre la correa en contacto con el canal de la polea. Esto de acá tiene una cierta proporción, por si acaso, ¿sí? Me refiero a que normalmente se recomienda incluso hasta los 120 grados de contacto, por lo menos para que se garantice de que no va a haber resbalamiento. Ustedes saben, ¿no? A mayor área de contacto, incluso mayor capacidad de carga, ¿sí? Y es por eso que nosotros al momento de trabajar con poleas, ustedes han debido ver esto en cálculo de este tipo de transmisiones, se proporciona. O sea, yo no puedo poner de cualquier tamaño esta polea y de cualquier tamaño esta otra polea. Si esta polea la hago muy pequeña y esta la hago muy grande, ¿qué va a pasar? Esto se va a comenzar a abrir. Entonces vamos a reducir el área de contacto y vamos a reducir esos 120 grados mínimos que debería tener de contacto, ¿no? Entonces corremos el riesgo de que esto no tenga la suficiente área de contacto para arrastrar la carga y comience a patinar, ¿no? Por otra parte, dentro de los distintos sistemas de transmisión tenemos lo que son ejes paralelos, es una característica con la que pueden trabajar las correas trapezoidales. Tenemos ejes a 90 grados, ¿no? Que esto de acá ya no es para correas trapezoidales, sino para correas planas. Aquí estamos haciendo una transformación de sentido, ¿no? Tenemos estos de acá que son los, bueno, esto se lo conoce como semicruzado, esto se lo conoce como cruzado, que lo que estamos haciendo básicamente acá es ganar inversión de giro. Si esto está girando en sentido horario, este va a venir y va a girar en sentido antihorario. El tipo de correa que se utiliza para este tipo de casos no es ni plana y tampoco trapezoidal, es la hexagonal, ¿no? Tenemos este otro sistema de transmisión que es un rodillo tensor al exterior,
¿no? Que básicamente lo que hace es, al momento de tensar, esos 120 grados que les decía de contacto se está haciendo mucho mayor, ¿no? Se está haciendo mucho mayor, estamos ganando más área de contacto, por lo tanto podemos hacer o transmitir más cargas, cosas más pesadas, pero estamos deteriorando y recortando el tiempo de vida útil de la correa, ¿no? Al ponerle un exceso de tensión. Esto es un rodillo tensor al interior. En este caso estamos haciendo lo contrario. Le estoy quitando ángulo de contacto, por lo tanto no va a transmitir mucha carga, entonces estamos cuidando a la correa. Y este otro que se lo conoce como de transmisiones múltiples. ¿Qué consiste esto de las transmisiones múltiples? A través de un elemento motriz puedo tener muchos otros conectados y todos van a trabajar al mismo tiempo. De esta manera, no sé si alguna vez se han fijado, trabajan lo que son las movilidades, ¿no? Entonces tienen la bomba de gasolina, tienen el motor así como tal y tienen el alternador, ¿no? Y todos están trabajando con la misma correa. ¿No? Es un ejemplito de este tipo de sistemas de transmisión. Dentro de los modelos de las correas, tenemos lo que son las correas clásicas, las estrechas, policanales y síncronas. Las policanales se las conoce como unidas por el lomo. Básicamente sirven para cuando queremos, o sea, nos sale tal vez en el cálculo un número bastante grande de canales para la polea. Entonces, no podemos usar una correa trapezoidal, sino al utilizar y cambiar por una policanal reducimos el número de canales, ¿no? Porque genera un poquito más de área de contacto. Tenemos las síncronas, que también se las conoce como dentadas, que estas tienen una característica bastante grande e importante que consiste en transmiten o tienen una relación de transmisión constante, a diferencia del resto, ¿no? Las que generalmente se utilizan son las clásicas, ¿no? Estas de acá. Y en algunos casos se utilizan las estrechas, pero en el mercado nuevamente las que generalmente nosotros tenemos son estas de acá, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Ya, está bien, se debe estar entendiendo todo. Entonces, básicamente tenemos estas correitas, ¿no? Lo que son las correas planas. Esta de acá que vendría a ser una correa trapezoidal en B, en lo que son las correas redondas. Tenemos las eslabonadas que en este caso permiten trabajar con desalineamientos o incluso con cambios de dirección. Tenemos las correas dentadas o síncronas y estas que son las nervadas o poli B o unidas por el lomo que estábamos mencionando acá, las policanal, ¿sí? Generalmente nosotros reconocemos las correas por la longitud, ¿no? La longitud de la faja. Tenemos la longitud interior, la longitud primitiva y la longitud exterior. Generalmente, ¿con qué longitud nosotros compramos una correa? Con la longitud primitiva, ¿ya? Esta tablita les está mostrando, de acuerdo a las correas clásicas, estrechas, ¿no? Hexagonales, algunas medidas estándar, ¿ya? De ancho y alto. Esto acá sí nos interesa porque esto ya tiene que ver con el montaje. Tenemos tres tipos de situaciones cuando uno monta una correa en una polea. Lo que se conoce como el ride out. El ride out quiere decir que la correa está llegando a sobresalir un poquito. El otro es el ride flush, que está al tope, están todos alineados. Y el ride in, que es cuando la correa entra un poquito más de lo que debe con la polea. En realidad, siendo sinceros, el ride flush no se cumple y no se debería cumplir en realidad. No debería entrar hasta el tope. No es bueno que entre hasta el tope. El ride in, ese sí ya no se lo acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque está indicando de que ya sea la correa o el canal tiene algún tipo de desgaste, por eso la correa está entrando más de lo que debe. El ride out es algo normal y es así como se debería trabajar, pero dice hay que ver tolerancias. O sea, esto puede salir, sobresalir así como ven acá, pero tampoco puede sobresalir mucho, ¿no? Porque si no, quiere decir que algo está pasando, ¿ya? Las medidas vienen, miren, de acuerdo al tipo de perfil hexagonal, al tipo de perfil de correa clásica o perfil de correa estrecha, ¿no? Pues generalmente esta distancia de acá, miren, es del orden de 2.54 milímetros aproximadamente, ¿no?
¿no? Esto es para las correas que son las trapezoidales. Las que vienen unidas por el lomo pueden tener un poquito más, dice. Entonces, generalmente, miren, dependiendo del perfil, el perfil ABC es 2.54, ¿no? Unos 2 milímetros y medio, casi 3 más o menos, que podría sobresalir. Nuevamente, no es bueno que sobresalga mucho, porque al fin y al cabo, después que van a provocar de que la correa tienda a salirse del canal, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, una pregunta para que pueda continuar. Todo bien. Ya, gracias. Eh, Dentro de algunas ventajas, ¿no? Dice uno, son más económicas, obviamente, porque es más barato comprar una correa que una cadena o fabricar un engranaje. Son confiables hasta cierto punto por el tema de resbalamiento, pero no es todas las correas. Hemos hablado de la síncrona, que la síncrona sí, digamos, puede evitar el tema de variación de la relación de transmisión. Son simples, fáciles de instalar, no tanto como la cadena por si acaso. Son versátiles, o sea, se pueden acomodar bastante bien en cualquier posición. Hasta cierto punto eso también tiene limitaciones. Hemos visto que sí puede trabajar con 90 grados, que sí puede hacer inversión de giro, pero con limitaciones, ¿no? Atenúan cargas de choque, esto sí es muy importante. Permiten variaciones de velocidad, está bien. Son bastante livianas, producen menos ruido y vibración. Esto sí no lo supera ni las cadenas ni los engranajes. Esto es algo propio de las correas. No necesitan lubricación y aparte de eso protegen los equipos. ¿Qué quiere decir esto de protegen los equipos? La correa se lo conoce como un fusible mecánico. ¿Qué quiere decir? No que va a reventar la correa, sino que ustedes van a tensar la correa y esa correa tiene que, de acuerdo a ese tensado, soportar una determinada carga que es en base a esa correa misma, ¿no? A esa correa trapezoidal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros excedemos la carga o sobrecargamos, no es que va a reventar o va a colapsar todo el sistema, sino prácticamente la correa no va a dejar que pase eso y va a dar lugar a que comience a patinar. La polea va a comenzar a patinar con respecto a la correa. Entonces eso se refiere a que protegen los equipos, ¿no? Es como un fusible mecánico, les estaba diciendo, ¿no? Esta tablita es una tablita de la línea OptiBelt que corresponde a distintos tipos de correas, ¿no? Estas son correas clásicas, ¿ya? Son correas clásicas que de alguna manera se seleccionan en función de lo que se conoce como potencia proyectada y velocidad de trabajo. La potencia proyectada es lo que se conoce como la potencia del motor en kilowatts multiplicado por el factor de servicio. El factor de servicio son las condiciones de trabajo. ¿Qué máquina estamos accionando? ¿Cuántas horas al día trabaja? ¿Sí? Se refiere a eso. Un segundito, por favor. Se refiere a eso, ¿ya? ¿Y cómo trabajamos? Una vez que calculamos esta potencia proyectada en base a la potencia del motor y este factor de seguridad, ubicamos la potencia y después de eso ubicamos la velocidad de rotación. Donde cruce esa información es ese nuestro perfil, ¿ya? Ahora hay algo interesante. Un perfil Z10 es un perfil bastante pequeño, por si acaso. Un perfil E40 es un perfil bastante grande. Miren la relación. Este perfil Z10 que va desde 2 kilowatts hasta aproximadamente 12.5 kilowatts puede trabajar con velocidades de 630 hasta 5000 RPM. Incluso con motores en alta puede trabajar, ¿no? Me voy al otro extremo. El otro extremo es el E40, que es una correa bastante grande, ¿no? Trabaja con potencias de 63 hasta 400 kilowatts y con velocidades bajas, ¿no? De 200 hasta un máximo de 800. Entonces hay que tener un poco de cuidado con las correas y las características de funcionamiento que cada una de estas tiene. ¿Sí? Ya. Hasta acá me gustaría saber si tienen algún comentario. ¿Algún comentario, alguna duda? Inge, Todo bien. una duda, un poco con el tema de correas. En algunas máquinas y tornos antiguos
o instalaciones que eran de cierta época, que él llegaba a ver todavía, que tenían solo, que tenían, o sea, que todo estaba transmitido por un sistema que estaba en el techo que se movía, y las correas eran como cintas que se enganchan con unas tipo grampas en forma de dientes, que era igual sistema de correa si no me equivoco. Podría ser una correa síncrona, tal vez, si me dices que tiene dientes. No tiene dientes, sino era como una cinta, como las cintas que se usa para en los tecles de los camiones para apretar, que se cortaba a medida y se juntaba con unos dientes como cierres que tenías que engrampar. Esas son las correas planas. Son Sí, como, exacto, correas. sí, lo que es una ventaja de la correa plana. O sea, en realidad uno, por ejemplo, en el caso de las correas trapezoidales, las síncronas, la longitud de la faja viene ya estándar, ¿no? Bien estandarizado. En cambio, en el caso de las eslabonadas, uno puede construir los eslabones, entonces puede variar la medida. Y lo mismo pasa con las correas planas y las redondas también, ¿no? Entonces uno puede agarrar, cortar hasta cierto punto y el resto se comienza a engrampar, ¿no? Generalmente las correas planas se utiliza para, uno, hacer sistemas semicruzados o si no, cuando tienes un sistema que necesita mucha velocidad o puede ser que necesite mucha carga. Eso vi Inge, pero en máquinas antiguas, en tornos que tenían, o sea, que tenía la alimentación a otros sistemas. O sea, como que vi en un tipo documental de la guerra o de las fabricaciones de los trenes y tenían los tornos, los taladros, todo con esas fajas. Sí, lo que pasa es que esta faja es antigua. Si tú vas ahorita a industria, si tiene todavía maquinaria antigua, sistemas de transmisión de hace muchos años atrás, todavía vas a encontrar estas fajas. Pero de un tiempo a esta parte ya se han sustituido, ¿no? Por el tema de las, las unidas por el lomo, por ejemplo, ¿no? Que llegan a cumplir casi la misma función porque llegan a tener bastante área de contacto, ¿no? Entonces, ese sistema de transmisión que tú indicas es efectivamente bastante antiguo, bastante antiguo. Ah, listo, Inge, esa nomás era mi duda. Gracias, sí. Ya, está muy bien. ¿Alguien más tenía alguna duda? Lo siguiente que vamos a ver, la siguiente sesión, la siguiente clase, ya tiene que ver con el uso de herramientas de mantenimiento, ¿no? Vamos a ver lo que se conoce como las galgas, ¿no? ¿Para qué sirven las galgas? Vamos a ver, bueno, de alguna manera ya habíamos mencionado algunos elementos que se utilizan de alineación en el tema de las ruedas dentadas de las cadenas, que en realidad ahora no varía, o sea, los mismos elementos de alineación se van a utilizar también acá para las poleas, ¿no? Y vamos a mencionar también las características del tensado, que en el caso de las cadenas, no sé si recuerdan, había que medir, ¿no? Una distancia de deflexión. En este caso existen equipos para medir esto que se los conoce como tensiómetros. Entonces, tenemos dos tipos de tensiómetros, uno que es el mecánico y el otro que vendría a ser el digital, ¿no? El mecánico funciona como, tiene un principio de funcionamiento como si fuese eh, como si fuese una romana, pero no con un resorte de tracción, sino con un resorte de compresión, ¿sí? Y el otro que es el digital, que lo que hace es convertir la señal a través de un sensor de proximidad, transformando las oscilaciones de la correa. ¿Qué quiere decir las oscilaciones? ¿Cómo vamos a hacer oscilar una correa? Como si fuese una cuerda de guitarra. Agarramos y tocamos la cuerda y comienza esta a oscilar, ¿no es cierto? Lo mismo hay que hacer con la correa, va a comenzar a oscilar y el equipo digital va a comenzar a medir las oscilaciones, las va a transformar en frecuencia y posteriormente en un dato que nosotros veamos como valor de tensado. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta más acá hasta antes de terminar?
Ya chicos, muy bien, agradezco mucho su participación el día de hoy. Les envío un saludo bastante grande. La clase que tenemos pendiente, voy a subir una pequeña grabación sobre el tema del uso del kit que tenemos, bueno, en base al manual que tenemos del uso del kit de grasas del instituto, ¿no? Entonces eso va a ser una clase de refuerzo para ver lo que teníamos que ver la anterior semana, ¿ya? Entonces, nuevamente agradezco mucho su participación el día de hoy y nos vemos hasta el día de mañana, ¿no? Con taller de modalidad de graduación. Que estén bien chicos, un saludo grande. Gracias, Inge. Hasta luego. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Hasta luego.